mi primer haul de JG Makeup, donde hablaré un poco sobre productos reconocidos y otros no tanto. Espero les guste. Comenzamos el haul con mi reciente compra, que es mi base de maquillaje de Fit de Maybelline en el tono 225, el cual corresponde a mi tono de piel. Esta base posee un beneficio ya que es muy ligera y contiene protector solar. Muchos la asocian con una baby cream, pero esta posee una mejor cobertura. El producto que les muestro a continuación corresponde a una sombra de ojos en tono agua marina o turquesa, como lo quieran denotar. Este tono pertenece a la marca nacional o marcas blancas, como lo quieran llamar, Perfect Finish de Balmy, en un tono Legon número 35. Lo podemos encontrar en tonos individuales. Este trae consigo un aplicador en forma angular, y ahora lo que vamos a hacer es proceder a ver su cantidad de pigmentación, algo muy importante y lo que me llamó la atención para comprar este producto. Como podemos ver, vemos que trae bastante pigmento y marca muy bien a la hora de maquillar. Ya las estaré probando y les estaré diciendo. El siguiente producto que les traigo es un dúo de sombras de Perfect Finish de Balmy, el cual viene en Collection número 3 en tonos pradera. Este consigo trae dos tonos, el cual podemos ver que es un tono, digamos, un verde oliva con destellos dorados, y también un iluminador en tonos crema. Trae consigo también su aplicador respectivo, y ahora vamos a proceder a aplicar lo que es la prueba de pigmentación. Tomamos el tono verde y el tono iluminador y podemos ver la cantidad de pigmentos que trae. Me parece que es una marca muy buena en cuanto a pigmentación. Ya les iré probando y les iré comentando los resultados que tengo con dicho producto. Mi última adquisición también se basa en esta brochita que les muestro. Es de la marca EcoTools y como podemos ver es bastante abundante en su extremo y en sus cerdas, lo cual me permite difuminar muy bien mis sombras. Aquí podemos apreciar el empaque en el que viene, que también es biodegradable y ecológico, y de verdad me parece una marca sumamente funcional. También antiguamente yo ya había manejado lo que es la EcoTools Base Foundations, que es para aplicar la base de maquillaje. Sus cerdas y su acabado me parece muy bueno, que muchas personas no coinciden en esto. Esta, al igual que todas las EcoTools, posee su mango de bambú totalmente ecológico, su esterilla de metal y su acabado en cerdas artificiales, las cuales, a pesar de ser artificiales, son muy suaves. Ya las estaré probando y les estaré comentando qué tal me va con ellas. Bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Ese es un pequeño haul, pero no sea muy largo el video, no se aburran. Y bueno, empecemos este año con muchas cosas nuevas, así que próximamente esperen nuestros tutoriales con nuevos looks para que los pongan en práctica. Recuerden suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que voy subiendo y YouTube les avise. Recuerden darle me gusta y compartir este video para que muchos más puedan conocer estos secretos. Así que, sin más nada que decir, me despido de ustedes con un besito y nos vemos en la próxima en este mismo canal, en JG Makeup.